El día de hoy vamos a preparar, en cuanto a café, un método de extracción que es bastante accesible, el cual el instrumento no cuesta mucho, entonces es fácil de conseguirlo, hay de diversos tamaños y es utilizado también, así como para el café, que es la base de donde partió, para hacer muchas otras elaboraciones con tés y con tisanas. Es una muy buena inversión. Te empiezo a comentar un poquito entonces de sus características. Se llama prensa francesa, aunque hay ciertos problemas, ¿no? Con que si en verdad, aunque tiene ese nombre, fue originario de Francia o de Italia. Algunos autores indican que ellos realmente fueron quien los diseñaron, pero pues bueno, las características es que hoy en día se sigue utilizando, a pesar de que es un método de extracción bastante antiguo, pero el día de hoy se aplica en muchas elaboraciones y da una taza de bastante cuerpo. Al final vamos a rectificar el perfil de taza. Vamos a comenzar con calentar agua, porque esto es muy importante, en el cual es un instrumento artesanal y no tiene una base de calor propia, y entonces eso es importante, tener la base del agua, rectificar que no se suba ni baje demasiado del rango en el que ahorita vamos a trabajar. Vamos a comenzar. El instrumento que vamos a utilizar es la prensa francesa. Es muy importante rectificar cuáles son los pasos que vamos a seguir para poder obtener una infusión al 100% ideal. Este tipo de instrumento no es nada difícil de utilizar, pero sin embargo, si no respetamos el orden del proceso en la elaboración, llega a sucedernos en obtener una taza demasiado amarga, muy concentrada. También llega a suceder esto en este tipo de preparación. Lo primero que necesitamos es precalentar. El precalentar nos va a ayudar para retirar residuos de infusiones anteriores y que por más de que lavamos, muchas ocasiones se llegan a quedar esos pequeños residuos. Ya estamos en temperatura adecuada, 90 grados centígrados. Entonces voy a empezar. ¿Qué es precalentar? Entonces es tener el instrumento sí ya limpio, ¿no? Partimos de ello, pero vamos a agregar un porcentaje de agua que sea a llenar, o por lo menos a la mitad del instrumento, para que entonces empiece a tomar temperatura. En ciertos momentos, por la mañana o por la noche, cuando hacemos este tipo de preparaciones, es indispensable precalentar, porque esa es para la segunda cuestión en la que sirve. Colocarlo ahí. Entonces ahí está. Mientras te sigo continuando en la explicación de para qué sirve, ¿no? El segundo aspecto es que va a lograr que la temperatura en la infusión llegue a nivelarse y a mantenerse durante todo el tiempo en el que el café con el agua va a estar en contacto. Si nosotros no hacemos este pequeño paso, que es una diferencia mínima, cuando tenemos entornos muy fríos, iniciamos con la temperatura adecuada del agua, pero posteriormente, al irse realizando la infusión del café, disminuye muchísimo y eso nos ocasiona o mucha astringencia o mucho amargor. Entonces es agregar, eso es precalentar los instrumentos. Cuando tenemos también filtros nos ayuda muchísimo, ya lo vas a ver para otros métodos de extracción, para enjuagar el papel. Ahorita aquí te voy a mostrar cómo es el filtro de este instrumento en particular, y entonces lo vamos a dejar como mínimo 40 segundos hasta 1 minuto, y esta agua la vamos a desechar. Las partes del instrumento son principalmente dos: la jarra contenedora y esta otra sección. Sin embargo, aunque son dos primordiales, aquí trae varios utensilios. Este utensilio que puedes observar aquí en la base es el filtro, y es una malla. No es papel ni nada, es una malla parecida a la que traen las coladeras, y entonces esto va a ocasionar gran parte del perfil de taza. Además, los otros utensilios que trae alrededor es para fijarlo, ¿no? Y de aquí asegurarnos de que esté totalmente fijo y que no se vaya a desprender mientras nuestra elaboración. Lo podemos separar para cuando queremos lavarlo con mayor profundidad. Tenemos la tapa, que es súper importante para poder atrapar todos los aromas en la infusión, y tenemos esta otra parte que es el émbolo. De hecho, también este tipo de utensilio se llega a llamar prensa de émbolo o prensa francesa.
como te indicaba. Ya que está precalentado, entonces vamos a empezar para la elaboración, mientras te voy rectificando las funciones, en agregar el café. Esparcimos para que quede lo más liso posible y si es necesario nos ayudamos con una cuchara. Es muy importante que cuidemos que quede lo más parejo y lo más uniforme. Ya que tenemos el agua en temperatura, vamos a agregar una parte. Esta segunda sección es hacer una preinfusión, que no es lo mismo que precalentar. Una preinfusión se hace con una porción de agua, tapamos y dejamos así reposar entre 30 a 40 segundos. La preinfusión es ya con el café, ¿no? A diferencia de hace ratito solamente era agua, el precalentar y preinfusión no es lo mismo, ya es con el café. ¿Cuánta cantidad de agua? Para todos los métodos de extracción siempre es la cantidad de agua que sea necesaria a que el café quede cubierto, nada más. No pasarnos de él, sino que nada más a que quede cubierto. Una vez que han pasado los segundos de preinfusión, como te decía, de 30 a 40, vamos a agregar el resto del agua. Vas a observar ahorita que yo no voy a agregar el agua totalmente medida porque ya conozco la medida de la prensa francesa, en donde el agua que voy a hacerla en el total es superando el asa, ¿no? Esta prensa francesa es una prensa francesa pequeña, se le conoce también como un individual, en la cual nos va a proporcionar 2 tazas de 120 a 125 mililitros de agua, nada más. Hay algunas otras más grandes. Si tú no conoces la prensa francesa, súper importante medirlo bien, ¿no? Los mililitros con el agua, si no conoces el rango, o si a lo mejor tienes una prensa francesa más grande y no la vas a hacer completa, pues entonces tenemos que medir, ¿no?, la cantidad exacta que nosotros querramos elaborar. Cuando tenemos prensas muy grandes, también es importante que cuidemos de que al final sí se va a poder presionar, como te lo voy a mostrar en un momento más. Ya ha pasado entonces el tiempo para hacer la preinfusión y voy a agregar el resto del agua, haciendo entonces 2 tazas de servicio en el total que te indico en los ingredientes, en los cuales son de 240 a 250 mililitros de agua. Ese es el rango correcto. Tapamos, muy importante, y durante todo el tiempo de infusión se va a quedar así, muy importante, con el émbolo hacia arriba, sin presionar todavía. Y entonces voy a colocar un temporizador. Esta infusión se puede hacer desde los 6 hasta los 8 minutos y yo voy a colocar a la mitad 7 minutos para que entonces cuando esté listo pueda tener el sonido y entonces así hacer la presión. Por lo tanto, entonces ahorita lo que está sucediendo es que hay una inmersión. Este método de extracción funciona por inmersión y presión. Eso nos va a ocasionar el perfil de taza del que ya te estaba hablando un poquito, que es con mucho cuerpo. Hay que tener mucho cuidado de rectificar qué tipo de café vamos a utilizar en esta elaboración, que en un momento más te lo voy a mostrar, porque es un método de extracción en el cual todos los alimentos que tiene el café pasan directamente hacia el agua. Nada se queda atrapado, contenido en tela o en papel, a diferencia de otros métodos. Por lo tanto, entonces, eso se caracteriza en el que vamos a poder percibir en taza todas las cuestiones positivas de la marca del café con la que estemos trabajando, pero al mismo tiempo también, todas las cuestiones negativas. Por lo tanto, entonces, es un método de extracción que se recomienda cuando tú quieres evaluar una marca de café, que quieres evaluarla tal vez para verificar si va a ser o no tu proveedor, ¿no? O rectificar qué calidad tiene esa marca con respecto del mercado y del precio que maneja. Y aquí hay que tener mucho cuidado de no utilizar un café de muy baja calidad, porque si no vamos a empezar a tener sabores, otra vez, como decía, amargos, astringentes, pero al mismo tiempo tal vez muy ácidos, si la marca de café traía granos muy troceados o pequeños, del cual vamos a hablar posteriormente en otros videos. Pero entonces sí es importante, para poder obtener un balance, también la marca con la que estemos trabajando y el tipo de molienda. Entonces, regresando a rectificar el tipo de molienda, este es el grado más bajo y el tipo de café con el que yo trabajé en este momento. Es un café
que se consigue en la tienda de Etrusca, Finca San Simón de Puebla, y es una molienda media gruesa y es lo mínimo que podemos utilizar en finura. Si nosotros utilizamos una molienda más fina, más delgadita, eso es a lo que me refiero, vamos a ocasionar que se queden demasiados sedimentos en nuestra taza, ¿no? Que al momento de hacer la presión, que vas a observar en unos minutos más, vamos a tener muchos sedimentos y entonces empieza a ser una taza mucho más pesada y que a veces esos sedimentos tantos no son agradables. Es un tipo de tueste medio claro, ¿no? No es demasiado intenso y comparado con otras marcas y con otros videos que tengo en el canal lo puedes rectificar para poder evaluar si es esta comparativa, ¿no? En cuanto al tueste. Por lo tanto, entonces es adecuado porque por sí solo ya el tueste medio a claro da acidez y este método de extracción por sí solo da un poco más de amargor. Por lo tanto, voy a poder proporcionar un balance entre el amargor del método y la acidez del propio café. Por lo tanto, entonces podemos obtener mejores resultados. ¿Qué pasa si yo utilizo un tueste muy oscuro? Entonces voy a tener amargor por el café y entonces también amargor por la prensa francesa y así ocasionar una taza súper cargada en amargor. Hay que tener mucho cuidado al elegirlo. Por eso yo recomiendo esta variedad como la que estás observando, que es mucho más accesible para poder obtener un balance, que es lo que siempre estamos buscando. Te voy comentando, quedan todavía 2 minutos de infusión más, pero te voy comentando con respecto de el funcionamiento. Aquí entonces está una inmersión. ¿A qué me refiero con ello? Que toda el agua está totalmente sumergida con todos los sólidos del café. Una vez que pasa el tiempo de infusión, tenemos la segunda parte de cómo funciona, que es por presión. Voy a presionar este émbolo hacia abajo y una vez que llegue al ras, ahí lo voy a hacer ligero. No voy a meter más fuerza porque puede ocasionar residuos en taza que no son agradables, desbalancear. Eso es como va funcionando. Ese sería el paso posterior después de los 7 minutos de infusión que le vamos a dar en este momento. Y te voy comentando entonces también del perfil de taza. Ya supiste de cómo va a funcionar, ahora con respecto de qué podemos obtener cuando esté lista la infusión y probarlo, ¿no? Va a ser una taza con bastante cuerpo, con sedimentos. Eso significa que vamos a tener un poquito de gránulos del café presentes a pesar de que ya lo hayamos separado, ¿no? Pero tiene que ser intermedio al grado en el que no sean desagradables. También vamos a obtener una taza generalmente por la prensa francesa un poco más cargada hacia el amargor, pero no un amargor desagradable. Van a pasar todos los sedimentos del café puros sin que se queden atrapados en ninguna parte del instrumento. Eso nos va a ocasionar poder evaluar al 100% la marca y entonces así utilizar una marca que sea de calidad para que pueda ser agradable. Muchas veces dicen que esta prensa francesa no les gusta, pero en realidad no es la prensa francesa, sino la marca con la que se está trabajando. Ha pasado el tiempo total de infusión, entonces lo que voy a hacer es presionar. Fíjate que es muy importante hasta qué momento se presiona y también fíjate que no lo estoy haciendo con demasiada fuerza, todo ligero. Ya llegó ahí, no presiono más. Esto es una parte importante de este método, la crema del café proveniente de las grasas que por sí solo contiene. Vamos a servir y entonces vas a rectificar que de esta parte de la crema que te estoy ahorita aquí indicando va a estar presente, ahí se ve, alrededor de la taza, ahí alrededor, lo que a veces le llaman espumita, pero no es tal cual eso, sino los residuos de las grasas que contiene propiamente el café. Para presentarlo vamos a colocar de este lado, indicando el método, el resultado en taza, el tipo de molienda que se utilizó y el maridaje. Te comento entonces, ya desde hace un rato te indiqué
qué perfil de taza vamos a obtener, ya la ves ahí lista. Es importante rectificar que una vez que está esta preparación prensada, todavía sigue en contacto abajo con el café, entonces ten cuidado, porque si nosotros lo dejamos y lo olvidamos ahí mucho tiempo, se sigue infusionando a pesar de que esté prensada, no están separados, a diferencia de otros métodos en donde sí se dividen. Por lo tanto, entonces, este es el resultado que vamos a obtener. Es importante rectificar la molienda, no muy fina, recuerda, es una molienda de gruesa a media gruesa la que se debe utilizar en este tipo de preparación para poder obtener el equilibrio y el balance. Es así como llegamos al final de esta preparación. Te indicaba que es un método de extracción bastante accesible, pero hay que tener cuidado de seguir los pasos. Y en la infusión, recuerda que puede ser de 6 minutos hasta los 8 minutos, que es lo más recomendable. Algunos lo dejan un poco más si quieres obtener más concentrado, pero entre ese tiempo de infusión vas a poder obtener el balance. Muchas gracias. No olvides rectificar los ingredientes al final y dale like a este video. Muchas gracias. Los ingredientes utilizados para esta receta son de 18 a 20 gramos de café, en esta receta utilizando específicamente 18, una pieza de pan que no sea muy dulce, tratando de que sea una masa neutra para hacer el maridaje, y agua de 240 a 250 mililitros de agua de 90 a 92 grados centígrados.